Muchas gracias. Vamos a seguir con esta última parte de estas jornadas de actualización en el día de hoy. Antes de comenzar con este último tema, me gustaría hacer un comentario que surgió ahora en el recreo, charlando con las compañeras, con respecto a este tema que hablábamos recién justamente de terapias o de prácticas alternativas y muy especialmente de constelaciones familiares, que podríamos decir es lo que está un poco más difundido, eh, quizás en relación a otras prácticas. Yo puse mucho el acento y me interesa que esto quede bien claro, que no se trata de una cuestión punitiva, de una casa de brujas, y que nada quita, la psicología ha ido avanzando en sus desarrollos a lo largo del tiempo porque se han ido incluyendo nuevas perspectivas y que esas nuevas perspectivas daban cuenta de distintas realidades. Entonces, ¿cuál podría ser la sugerencia? Un compañero hizo una pregunta, bueno, ¿qué hacer con esto? Bueno, por supuesto, sumemos una cosa más, que es que aquellas personas del ámbito de la psicología que estén interesadas o interesados en el tema de las constelaciones familiares, es primero que estén advertidas y advertidos de la situación actual de esto desde todo punto de vista, desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de la formación o no acreditada. Esto por lo pronto estar advertidas y advertidos porque no es lo mismo que cualquier otra práctica que podemos hacer como producto de nuestras competencias profesionales. Pero más allá de eso, si es una línea que les parece por alguna circunstancia valiosa, de lo que se trata justamente es de eso, de validarla. Entonces, es gente que ven que puede llegar a ser de alguna forma quizás una herramienta de utilidad. Ajá, bueno, esto hay que llevarlo entonces a otro nivel. ¿Esto qué quiere decir? Hay que empezar a profundizar los fundamentos epistemológicos, los fundamentos teóricos. Nombran por ahí, sí, bueno, no, porque el psiquiatra tal de tal lugar, no, porque esto tiene que ver con la filosofía de tal. Bueno, bárbaro. ¿Cómo se puede sistematizar eso? Porque las disciplinas avanzan así, y van avanzando a medida que avanza la ciencia psicológica. Y la ciencia psicológica fue avanzando también en la medida en que fue incorporando nuevos conocimientos, pero esos conocimientos, otra vez, tenían que ver con episteme. Entonces, creo que no se trata ni de perseguir por un lado, ni tampoco de quejarse por el otro. Uy, pero mira qué cerrados, que qué sé yo. Bueno, pónganse a escribir, pónganse a sistematizar el conocimiento, pónganse a investigar, intenten en la medida de lo posible, como digo, sistematizar esa experiencia, compartirla, publicarla. Es así como avanza quizás una nueva, posible nueva teoría dentro de la ciencia. Mientras tanto, es muy complicado y es importante poder entender que es complicado, que no es ni un capricho de las normas ni de las instituciones, sino que es que hasta el momento, al menos para la psicología en este punto de su avance en nuestro país, no tiene suficiente basamento. Entonces, para poder llevarlo adelante hay que trabajar. Así que la invitación sería, así como de un lado es, no se trata de salir a perseguir a la gente, del otro lado es se trata de fundamentar la tarea. Así que si les interesa esa actividad, hay que ponerse a trabajar. Y eso puede ser una tarea que lleve tiempo. Bueno, habrá que conectarse con redes de profesionales, psicólogas y psicólogos, de organismos universitarios acreditados, quizás de otros lugares que puedan brindar información y construir conocimiento en relación a eso. Bueno, pero ya existe. Bueno, bárbaro, divúlguenlo, compártanlo, justifíquenlo, sosténganlo también, como digo, desde la investigación y comprueben su eficacia si es que es posible. Y recién después de ahí, acercarse, por supuesto, a organismos acreditados de formación en psicología. Y recién después de ahí podrá ser incorporado, quizás o no, no lo sé, por ahí estoy pensando de acá a 5, 10, 15 años o nunca, no lo sé,
formar parte de las competencias profesionales y de las habilidades y destrezas que puedan reconocer nuestros alcances de título, que es distinto de las competencias, ¿no? Las competencias son más del ministerio, los alcances ya son de cada universidad y van a impactar en nuestros planes de estudio. Eh, pero ese es el camino, no es escondiéndose o intentando hacerlo a contracorriente de lo que está pasando en este momento. Es bueno, tener una actitud realmente proactiva y responsable sería demostrar que este conocimiento puede ser válido, si es que se puede hacer. Esa sería la vía y digo después relacionarlo con la formación y entonces el colegio después podrá tener los colegios podrán tener otras actitudes en el futuro en relación a esto. Pero para que esto ocurra hay que construirlo, no es un milagro, no es maná que va a caer del cielo. La ciencia no avanza así. Así que si pretendemos que sea un saber científico, esos son los carriles que habría que seguir. Así que bueno, hecho ese comentario por las dudas y que me resultó muy enriquecedor algunas cosas que charlamos recién y por eso quería compartir este aporte con ustedes, nos vamos a meter con este tema, que es una muy breve síntesis porque el tema de las inteligencias artificiales es un tema amplísimo y en ética, en relación a inteligencias artificiales, ya también hay muchísimo escrito, hay mucha literatura, sobre todo a nivel internacional, a nivel nacional tenemos un poquito menos de desarrollo todavía en esto, pero hay mucha literatura al respecto muy interesante. Así que vamos a ir viendo por lo menos algunos aspectos centrales que de ninguna manera pretenden ser de ninguna forma la totalidad de lo que está ocurriendo, ni mucho menos. Algunos antecedentes del uso de la inteligencia artificial que ya son conocidos, pero no viene mal recordar. La inteligencia artificial es la ciencia e ingeniería de crear máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo que puedan simular capacidades humanas como el razonamiento, el aprendizaje, la percepción y el procesamiento del lenguaje. Esa es una definición clásica del 2001, ya tiene sus años, para lo que es inteligencia artificial esta definición ya tiene sus años, pero ha sido es como una referencia clásica que todavía eh, se sigue utilizando. Por supuesto que allí no está discriminado entre una inteligencia artificial básica y una inteligencia artificial generativa, que es la que más nos preocupa y la que habitualmente se utiliza, ¿no? Como antecedente histórico, digamos, el test de Turing, que seguramente lo habrán oído nombrar, que fue un sistema desarrollado por Alan Turing en 1950 para determinar si una máquina podía mostrar un comportamiento inteligente no distinguible del de una persona. O sea, a una persona se le daba para que hiciera una pregunta a ciegas, sin saber, a una máquina, a una computadora o a una persona. Y esa persona, de una forma que no pudiera ser identificada, recibía dos respuestas frente a esa pregunta. Y esta persona tenía que intentar identificar cuál de las respuestas correspondía a una máquina y cuál de las respuestas correspondía a un ser humano. Fíjense que ya en 1950 estábamos con esto, ¿no? Algunos años después, en el 56, surge el término inteligencia artificial por primera vez a partir de encuentros de investigadores llevados a cabo en ese año, en el 56, en la Universidad de Dartmouth, en Estados Unidos. El objetivo era explorar cómo lograr que una máquina simulara aspectos de la inteligencia humana, especialmente el aprendizaje y la resolución de problemas. Este enfoque ya consideraba la relación entre el razonamiento automatizado y la lógica formal o simbólica. No sé si en la secundaria alguno de ustedes ha tenido lógica proposicional, lógica formal, lógica simbólica, pero está muy próxima a la matemática. De hecho, no es casualidad que en muchas, ahora ya no tanto, pero hace varios años, en algunas empresas cuando se buscaban programadores y no se conseguía específicamente lo que se estaba buscando, se recurría a matemáticos y se recurría a gente del ámbito de la música, a músicos, porque la música, la gente que maneja música por partituras, digamos, allí se aplica una lógica matemática que tiene que ver con los tiempos, en fin.
Bueno, actualmente ChatGPT, especialmente la versión 4.5, ha superado el 73% de la eficacia en este tipo de respuestas, ¿no? En el 73% de las veces, ChatGPT nos engaña y no podemos distinguir si es una máquina o si es una persona. Si ponemos a prueba el test de Turing tal cual él lo diseñó, ya 73% de las veces un ser humano no puede distinguir si esa respuesta proviene de una máquina o proviene de una persona. A lo largo del tiempo, este fenómeno se vio impulsado por la posterior incorporación de competencias digitales y la necesidad de lograr una gestión eficaz de la información. O sea, al inicio surgió fundamentalmente como esto, algoritmos para mejorar los procesos de aprendizaje, para mejorar la capacidad de respuesta. Como toda tecnología, bueno, en principio podríamos considerarla, por supuesto, un avance. Lo que ha ido cambiando cada vez más es esta cuestión de que el famoso aprenden solas, ¿no? Esta cuestión autogenerativa de conocimiento por la capacidad de aprendizaje que están generando. La inteligencia artificial comenzó a incorporarse al ámbito de la salud, especialmente en el ámbito de la medicina, generando valores predictivos que en algunos casos han superado la capacidad de los equipos de investigación tradicionales. Son cosas súper interesantes, esto es un humildísimo y brevísimo extracto, pero hay decenas de artículos para leer al respecto de, por ejemplo, cuánto, y son casos reales, cuánto podía tardar un equipo de investigación de genetistas especializados en encontrar una parte, porque ni siquiera es un gen, una parte de un gen vinculado a una enfermedad en una cierta comunidad donde había mayor prevalencia de esa enfermedad. Y ese equipo de investigación, por los métodos tradicionales, podía llegar a tardar un año en encontrar esa variable en particular. Y la inteligencia artificial tardó 6 días. Entonces es como, ok, es complicado, ¿no? Los beneficios que puede traer y son arrolladores. Después veremos qué consecuencias también tiene, ¿no? Posteriormente, pero se ha aplicado muchísimo en el ámbito de la salud, en donde empezó mayoritariamente es en el ámbito biomédico, con este tipo de resultados que son asombrosos. Posteriormente, la inteligencia artificial comenzó a aplicarse a la predicción y prevención del padecimiento psíquico. Y ahí ya es donde nos vamos metiendo, luego de esta pequeña introducción, en el terreno que más nos interesa a nosotros. Ahora vamos a hablar un poquito, ponemos un alto en la parte psicológica y vamos a hablar de los desafíos en relación a la inteligencia artificial y la ética, porque de eso se trata. Yo no soy especialista en inteligencia artificial, inevitablemente tuve que leer un poco de la parte de ingeniería de inteligencia artificial para poder adentrarme en los desafíos éticos que nos plantea. Pero lo que yo voy a trabajar acá con ustedes hoy es el tema de el uso responsable, esto quiere decir el uso ético de la inteligencia artificial, especialmente, claro, en el campo de la psicología. ¿En qué áreas críticas se identificaron como tales? Áreas críticas identificadas ya en el 2020. La primera, y que esto aparece también en el campo de la psicología, pero esto aparece en todos los campos, la seguridad técnica. ¿Funcionan los sistemas como se espera? ¿Siempre van a funcionar como se espera? ¿Están programados para que hagan determinadas cosas? ¿Y siempre va a ser de esa forma o puede pasar algo que todavía no podemos prever, que no sabemos? ¿Y qué pasa cuando fallan esos sistemas? ¿Qué consecuencias puede traer? Bueno, dependerá de las circunstancias, de la situación en la que lo estemos aplicando, por supuesto, pero cosas para tener en cuenta. La seguridad técnica. La transparencia y la privacidad. Esto es algo que también es un riesgo muy grande en el tema de la utilización de inteligencias artificiales en cualquier campo de aplicación, no solo a la salud o especialmente a la psicología, sino que es a dónde van a parar los datos, porque en realidad la opacidad de las redes neuronales dificulta entender las decisiones tomadas por la inteligencia
artificial. No se olviden que cuando hablamos de redes neuronales no nos estamos refiriendo solo a las nuestras. Ya se empieza a hablar en inteligencia artificial, en estos algoritmos, en términos también de redes neuronales. Y llega un momento en que nosotros en realidad no les podemos seguir el tren a lo que está desarrollando la inteligencia artificial. ¿Qué consecuencia puede traer eso para nosotros? Beneficios al bien común. Es cierto, la inteligencia artificial puede mejorar sectores como salud, agricultura o educación. Eso se han detectado, así como les decía este ejemplo de estudios genéticos, se han detectado en el ámbito de la agricultura y de la educación beneficios puntuales concretos, donde hay investigaciones que dijeron, miren, aplicando inteligencia artificial, esto mejoró tanto, 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 de esta manera, de esta manera y de esta manera. Ok. Eh, Usos maliciosos, ¿no? Como áreas críticas identificadas. Usos maliciosos. Aplicaciones que incluyan vigilancia abusiva. Estas cosas de novelas orwellianas, ¿no? Este gran hermano que nos observa, que como digo yo, ayer lo decíamos en chiste, pero ya de chiste no tiene nada. Los sistemas, basta ir a algunos países que ya están absolutamente controlados por sistemas de seguridad, cámaras, mucho antes de que se perfeccionara la inteligencia artificial como se ha perfeccionado, y van haciendo un seguimiento de nuestra vida. ¿Y a quién no le ha pasado esta cuestión de que habló de algo y dicen, no, no, el teléfono escucha, porque uno habló de algo y después te aparece la publicidad de eso que hablaste? Bueno, entonces desde mitos urbanos hasta realidades que tienen que ver con esto, eh, vigilancia abusiva, ciberdelitos, por supuesto, y ni hablar de armas autónomas letales, que esto no es una fantasía de, ¿cómo se llamaba la película esta? La de Schwarzenegger, esa, Terminator, la de Schwarzenegger. Ya no es ninguna película de ciencia ficción, es realidad esto. Y el otro tema son los sesgos en los datos, porque los algoritmos pueden reproducir y amplificar desigualdades existentes, porque los algoritmos, el tema es que todavía muchos los podemos predecir, pero llega un momento en que estos algoritmos ya van autogenerándose y entonces hasta ahora lo que llegamos es que como mínimo corremos el riesgo de que reproduzcan sesgos de las personas que han llevado adelante esos algoritmos. Quizás ustedes recuerden esa experiencia que tuvo que ver con cuando se eh, empezaban ciertas cuestiones del manejo de imágenes a partir de inteligencia artificial, no del manejo, de solicitarle imágenes a dispositivos de inteligencia artificial y daba, me río porque en realidad es tremendo, daba como por momentos parecía un error porque aparecían personas afroamericanas y de pronto podía llegar a aparecer un orangután o un chimpancé, porque detectaban piel, supongamos, oscura, determinado rostro, por ahí labios prominentes, y esto obviamente tenía que ver con los sesgos de los programadores. No es que a propósito lo hicieron, pero cuando seleccionaron imágenes, y bueno, qué sé yo, habrán puesto, bueno, caras humanas, y bueno, tienen que ser blancas, tienen caucásicas, etcétera, etcétera. Entonces, los sesgos son inevitables, van a aparecer. ¿Cómo podemos hacer para mitigar eso? Porque la inteligencia artificial puede llegar a reproducir y amplificar desigualdades que ya existen. Estos mecanismos de control, los mecanismos de control, ¿para qué van a servir? ¿Para favorecer a los sectores de mayor vulnerabilidad o los mecanismos de control van a servir para volver a estigmatizar a la gente que ya había sido estigmatizada, nada más que ahora vamos a tener más herramientas para lograrlo? Bueno, reforzamiento de sesgos existentes o corrección de desigualdades. Los sesgos en la inteligencia artificial, ¿no? Los algoritmos, al alimentarse de datos humanos, reproducen errores y prejuicios históricos. Y aquí se plantea una responsabilidad compartida. No solo el diseño algorítmico, sino también las decisiones humanas son responsables de estas dinámicas de sesgo. Cuando nosotros decidimos utilizar una inteligencia artificial de determinada manera, eso ya es una decisión propia, por lo menos por ahora.
Potencial para la equidad, sí, también podría ser. Si se aplica responsablemente, la inteligencia artificial podría optimizar procesos y recursos para beneficiar a comunidades vulnerables. Como siempre, depende de qué hagamos con esa herramienta, para qué la vamos a usar. ¿Cuáles serían recomendaciones generales en ese sentido? Evaluaciones éticas periódicas para monitorear la equidad. La transparencia sobre el uso y limitaciones de los sistemas de la inteligencia artificial. Capacitación en diversidad y justicia para diseñadores y gestores de inteligencia artificial, por supuesto. Involucramiento de comunidades afectadas en el desarrollo y supervisión de la inteligencia artificial. Estos son todos aspectos que en líneas generales es un muy breve panorama de lo que en este momento se está discutiendo con respecto a cuáles son las áreas críticas y qué cosas hay como sesgos que la inteligencia artificial lamentablemente va a reproducir lo peor de la especie humana y cómo podríamos hacer para quizá corregir algunas desigualdades que se presentan. ¿Cuál es la postura de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO? En 2021 elaboró una recomendación que destaca la protección de los derechos humanos y la dignidad, la consideración de la transparencia y la equidad y la necesidad de la supervisión humana de los sistemas de inteligencia artificial. Esto es aplicable a los 194 Estados miembros de la UNESCO, de los cuales Argentina es parte. Insisto, esto es un muy breve resumen. El tema de inteligencia artificial está siendo un debate, pero importantísimo a nivel internacional, a nivel de la mayor parte por parte de las profesiones, por parte de organismos vinculados a derechos humanos, a tal punto que, bueno, por supuesto en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, pero simplemente un breve paneo, el que le interese allí tiene algunas claves como para profundizar con algunos autores fundamentales, para que vean que hasta la UNESCO sale a hablar de esto para decir, hey, esto es un cambio radical. Alguien dice, bueno, es como una nueva revolución industrial. Puede ser, yo creo que más todavía, porque la revolución industrial eh, se tomó otros tiempos, los tiempos de esos años. Ahora esto es rapidísimo, ya, y el impacto es mucho mayor porque a lo sumo era que el tren, el ferrocarril llegaba de una ciudad a otra y implicaba la construcción de la vía, con todo lo que eso implicó para bien y para mal. Ahora es un clic. Con un clic ya está del otro lado del mundo esto. Entonces, y los intereses, ya en esa época también, por supuesto, pero los intereses económicos que se mueven ahora y el riesgo. En ese momento, fundamentalmente lo que fue el impacto ambiental. Ahora también, porque cada vez que le pedimos algo a ChatGPT, ya sabemos lo que cuesta en términos de energía, en términos de agua, etcétera, etcétera. En el momento de la revolución industrial era prácticamente solo lo ambiental. Ahora no es solamente solo lo ambiental, que es muy grave, ya bastante mal estamos, sino que es también el riesgo prácticamente de no solo la severa modificación de nuestro estilo de vida, sino si hablamos de armas letales es porque hay severas preocupaciones al respecto de esto, de los avances de la inteligencia artificial en manos de determinados sectores de poder y que esto otra vez se apretar un botón y que parte del mundo explota, ¿no? No quiero sonar tremendista, pero estas son el nivel de preocupaciones que están en juego. Así que vayámonos, luego de esta muy, muy breve introducción, vayámonos específicamente al tema de psicología e inteligencia artificial. Ha habido un crecimiento exponencial de desarrollos y aplicaciones de inteligencia artificial que también impactó en la disciplina psicológica. Impactó en la docencia, en la investigación y en el ejercicio profesional. Está remarcado allí ejercicio profesional porque es de lo que yo voy a hablar hoy. Pero si les interesa, también van a ver que en docencia y especialmente en investigación, y es verdad, hay aplicaciones que yo también me dedico a investigación, bueno, a docencia de posgrado, pero en investigación hay algunos tipos de aplicaciones que son súper interesantes y que nos alivianan muchísimo trabajo, sobre todo cuando se trata de trabajar con grandes poblaciones, la posibilidad de sistematizar datos,
cosas que más o menos ya teníamos. Ey, pero programas de sistematizaciones de datos ya existían aplicados a la investigación en salud y específicamente en psicología, ya existían hace mucho. Es verdad, claro que sí. Ahora son mejores, son más rápidos, en vez de 10 variables nos ofrecen 80 y de cosas que no necesitamos ahora. Yo igual siempre fue muy de eso desde antes, cuando se tomaba una encuesta como parte de una investigación, decía, bueno, preguntad de más, siempre con recaudos, por supuesto, preguntad de más, porque ahora no, pero yo para esto que estoy investigando ahora no necesito esto. Bueno, si no está reñido con la tarea que estás haciendo y la persona está de acuerdo, pregunta también esto, esto, esto y esto, pero no me sirve para este, pero no sabes si no te va a servir para otra investigación y le estás ahorrando la molestia a la persona de tener que ir después a tomarle una entrevista. Así que eso, que yo lo decía hace 30 años cuando dirigía una tesis, imagínense lo que puede llegar a ser la inteligencia artificial con eso, mucho mejor, mucho más profundo y mucho más rápido. Y cuando digo rapidez no me refiero a la cosa yo critico bastante esta cosa de la inmediatez, ¿no? De que tiene que ser todo rápido porque a veces nos llevamos puestos los tiempos del procesamiento de la información. Pero hay veces donde tener la información más rápidamente puede llegar a ser muy útil para el avance del conocimiento y ni hablar si de lo que estamos hablando es de la salud de las personas. Bueno, como les decía antes, perdón, termino esto. La pregunta ya no es si usamos o no la inteligencia artificial. La pregunta es cómo la usamos preservando estándares éticos. Pues yo todavía me encuentro con gente de mi edad, psicólogas y psicólogos, que inclusive algunos de ellos están en el ámbito de la ética. Ah, no, la inteligencia artificial es como así, ¿no? La cruz, el demonio, Drácula. Miren, qué sé yo, no, ya está, esto ya está. La cuestión es cómo la usamos. ¿Cuáles serían en este momento, también una breve síntesis, los principales usos actuales en el ejercicio profesional? Aplicaciones de la inteligencia, no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal, es una cuestión descriptiva para compartir de lo que la literatura universal refleja en relación a aplicaciones de la inteligencia artificial en psicología. Aplicaciones de la inteligencia artificial para uso preventivo y terapéutico. Chatbots para, para intervenciones de bajo riesgo, como psicoeducación, técnicas de respiración y relajación. Realidad virtual en la terapia de la ansiedad y el estrés postraumático. Es muy interesante. Yo esto lo vi hace poco, hará 2 meses, en Bucaramanga, en Colombia, de unos investigadores chilenos que también habían viajado para allá y que iban con sus casquitos de realidad virtual. No se llaman cascos, no sé cómo se llama lo que se pone acá, como anteojos. Ajá, supongo, no sé, ponele. No eran cascos, eran eso. Eh, donde obviamente les mostraban cierto tipo de estímulos, de imágenes, eh, podían registrar la respuesta de una forma, porque era impresionante. Sí, bueno, pero ¿qué diferencia hay con... ¿ustedes se acuerdan de la película La Naranja Mecánica? Cuando una forma de corregir la inconducta, ¿no? Delictiva, en realidad, psicopática de esa persona, era obligarlo a ver con una determinada música, hacían en realidad una cuestión de condicionamiento clásico, le ponían determinada música y mientras tanto le mantenían forzadamente los ojos abiertos para que viera imágenes tremendamente desagradables, ¿no? Vinculadas a torturas, asesinatos, a experimentaciones, bueno, cosas de las que hablábamos ayer, de las experimentaciones en los campos de prisioneros en Alemania, y con una música que no recuerdo exactamente cuál era, pero una música clásica muy conocida. Después que pasaba de horas y horas y horas de eso, por supuesto, la forma de controlarlo era en cuanto le ponían esa música, la persona entraba en pánico y se quedaba quieto y ya no era peligroso. Bueno, de ahí un perrito de Pavlov y eso no hay mucha diferencia. Salvando las distancias, lo que se está viendo es que, insisto, salvando las distancias, no quiero ser irrespetuosa, hay formas de colaborar en
el sufrimiento que se padece como consecuencia de determinadas situaciones, por eso se trabaja mucho en estrés postraumático, frente a la exposición, lo cual es altamente cuestionable, pero bueno, frente a la exposición de determinado tipo de estímulos y que esos estímulos no llegan al cerebro de la misma forma que sería la proyección de un video, sino a través de este tipo de gafas que registran otros niveles inclusive de actividad cerebral y que eso pueden delinear eh, la intervención terapéutica de una forma, desde este punto de vista, desde lo que ellos proponen, mucho más eficiente. Herramientas de diagnóstico y evaluación. Detección temprana de riesgo suicida. Se analizan los chats, por eso digo fíjense, pero a su vez, ¿cómo haces para analizar el chat si no es porque tenés acceso al chat? Se analizan lo que comparten en las redes, etcétera, etcétera, y a partir de allí, bueno, si es una aplicación que, supongamos, mi terapeuta me sugiere poner y yo estoy trabajando eso y esa aplicación forma parte de, y a mí me explican por qué me puede llegar a servir y esa aplicación yo decido bajarla y comprendo los alcances de eso y después yo comparto esos datos de esa aplicación, es una cosa fantástica. Otra cosa es que yo, ping, ping, hago así rápido y bajo una aplicación que está registrando datos que además no sé a dónde van a parar, ¿no? Análisis de datos de redes sociales para identificar trastornos en individuos que informan sobre sus emociones y actividades, entrenamiento clínico para profesionales con la inteligencia artificial como consultante, esto ya se está haciendo en algunos países, donde las prácticas preprofesionales no están necesariamente realizadas con personas, sino también, por ahora no las reemplazan, las complementan, sino también con un sistema de inteligencia artificial que le tira datos y el estudiante tiene que ir interviniendo con esa inteligencia artificial que está programada para el fin de esa práctica. Entonces, hoy vamos a ver TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, esa inteligencia artificial está entrenada para eso y el estudiante o incluso profesionales pueden practicar para eso, de esa forma. Asistencia en aplicación de pruebas digitales, por supuesto, ya no son el test de Bender con los dibujitos del que hablábamos ayer, sino otro tipo de pruebas digitales y cómo puede ser una asistencia para eso. El diseño de modelos de intervención en diversos campos de la psicología también se está usando muchísimo para eso. ¿Cómo voy a intervenir en este campo? ¿Qué sugerencias harías al respecto? Antes leíamos artículos, ahora además de leer artículos existe la posibilidad de hacer eso. Otra vez digo, no digo que esté ni bien ni mal, digo por el momento las cosas para las que se está usando. Y el tema de la gestión profesional, que es lo que nos parece en principio más amigable, más conocido, más sencillo y menos controversial, que es la generación de notas clínicas, la historia clínica digital, el análisis de la evolución del paciente, análisis de patrones de comportamiento. Si hubiera datos que nosotros queremos volcar, bueno, la inteligencia artificial va a tener la posibilidad, en vez de que yo esté revisando las hojas de la historia clínica que fui tomando a mano, y bueno, a ver, pero ¿cuándo fue? Esta palabra me suena. ¿Cuándo me dijo esta palabra? ¿Y cuándo me habló? Porque me habló del papá antes, pero pocas veces. A ver cuándo me habló. Desde eso, que hace tuk, 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 bueno, como sería un control V larga en Word para buscar una palabra, nada más que de una forma mucho más sofisticada y compleja. Bueno, y aquí presentamos ciertas tensiones en el encuentro entre la inteligencia artificial, la psicología y la tecnología digital aplicada a salud. Por un lado, tenemos la posibilidad de acceder a nuevas herramientas para la comprensión del psiquismo y que podrían colaborar en la determinación del sufrimiento psíquico y su abordaje. Esa posibilidad existe, es verdad, es una herramienta que nos puede llegar a brindar beneficios y puede ser algo así como un compañero de ruta para profundizar, para mejorar, eh, para agilizar, en el buen sentido de la palabra, algunas de las tareas que estamos haciendo y ni hablar de para la comprensión del psiquismo.
lo que se puede llegar a avanzar en términos de comprender los procesos básicos de la psicología utilizando inteligencia artificial es notable. Pero es cierto que aún se desconocen sus posibles efectos, los posibles efectos que a nivel individual y social, especialmente en relación a la empatía, la privacidad, la comunicación y los procesos de tomas de decisión en salud. La podemos llegar a utilizar, pero todavía tenemos montones de zonas en las que estamos bastante a ciegas. No 100%, pero tenemos mucha menos información y sobre todo empezamos a tener cada vez menos control sobre esto, qué se puede hacer con esto. Entonces, y yo puse esta cuestión de la toma de decisiones en salud, porque después lo vamos a ver, pero si hablamos desde el inicio, ¿no? Viene en la primera diapositiva cuando hablábamos de moral, ética, de ontología profesional, y lo vamos a remarcar acá, si hay algo que no está presente acá es la conciencia moral. La ética no tiene en sí misma conciencia moral. Se puede tratar de, y hay muchos intentos de generar esto, sobre todo en el campo de la aplicación al ámbito de la psicología, pero de ninguna manera por ahora puede reemplazar en ese sentido tampoco a la mirada del profesional. El tema de la privacidad, ¿a dónde van a parar los datos de las aplicaciones? ¿Usamos aplicaciones? Sí, no, cómo, por qué, ¿a dónde va a parar eso? La comunicación, test de Turing, todo fenómeno, 73%, pero ¿de verdad es lo mismo lo que le dice el teléfono que lo que le puede decir una persona? Eh, por ahora en general siempre en ética son más preguntas que respuestas, esto ya se los vengo diciendo, pero son las que nos hacen avanzar las preguntas. Pero en este terreno, muchísimo más, en este terreno muchísimas más preguntas que respuestas. Y ni hablar de la empatía, por supuesto, por más que se pueda hacer la súper simpática, ¿no? La inteligencia, hola, ¿cómo te va? Qué linda, ¿cómo estás hoy? ¿Que te duele menos la espalda? Que ayer me contaste, porque ya le conté que me dolía la espalda, entonces el día siguiente me pregunta si me duele menos la espalda. Pero ¿será eso lo mismo que la empatía profesional en la comprensión del sufrimiento? Bueno, ahí tienen un artículo, esto es una presentación que hicimos este año en Puerto Rico, que también todavía no está publicado como artículo, pero pueden acceder seguramente a la publicación en las actas del Congreso Interamericano de Psicología. El uso de la inteligencia artificial y las organizaciones profesionales de psicología. La FEPRA advirtió en 2024 sobre el uso iatrogénico de la inteligencia artificial, una palabra fuerte, ¿no? Pudiendo implicar graves riesgos para la salud, vulneración de derechos de usuarios y usuarias, desconociendo las regulaciones de la práctica psicológica, remarcado porque es lo que a mí me interesa y voy a hablar más de eso, la intervención psicoterapéutica y o asistencial en salud mental. Esto es una declaración, una comunicación. Fíjense que dice comunicado sobre el peligroso uso de la inteligencia artificial en salud mental del año pasado. No es viejo esto, es del año pasado. La Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos planteó en el 2023 la necesidad de establecer reglamentaciones sobre el uso de la inteligencia artificial para aprovechar su potencial. No habla de iatrogenia. Dice, bueno, hay que tener cuidado, por supuesto que sí, pero ¿cómo podemos hacer para aprovechar su potencial? Pero preservando el bienestar de las personas, especialmente considerando la justicia y la privacidad. La justicia, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial no sería raro que si la humanidad va para el lado que sigue, lo que va a hacer es incrementar las diferencias. Va a haber personas que van a tener acceso a determinado tipo de beneficios que ya los tienen, nada más que ahora van a estar, supongamos, mejorados por la inteligencia artificial, y otras personas que ya no tenían acceso a esos servicios y van a tener acceso a menos beneficios todavía porque quedaron por fuera de ese círculo. Por eso la EFPA habla de justicia y por supuesto privacidad. ¿Qué se hace con esa información? ¿A dónde van a parar esos datos?
Su uso no exime al profesional de su responsabilidad en la interpretación de los datos que brinda. La inteligencia artificial me podrá brindar datos, pero cómo decido usarlos, eso es una responsabilidad profesional de la cual yo no estoy eximida, incluyendo diagnósticos y evaluaciones. Entonces puedo tomar como auxiliar determinada inteligencia artificial que colabore conmigo en la tarea de una evaluación, pero tengo que ver cómo lo voy a hacer, qué herramienta utilizo. Otra vez, siempre la responsabilidad profesional. Ay, bájate esta aplicación que te va a servir para. Déjame investigar un poco qué aplicación me voy a bajar para interpretar algo de un psicodiagnóstico. Por eso es el tema otra vez siempre de la reflexión y por eso esto es inteligencia artificial vinculado a reflexión ética, es por lo menos decir, momentito, ya con eso alcanza. Es no el impulso de decir, ah, qué bueno, fenómeno, a ver, mostrámela, pum, pum, la bajo. No, no, ¿qué consecuencias tiene? ¿De quién es esta aplicación? ¿A dónde van a parar estos datos? ¿Dónde, en algún lugar dice que se resguarda la privacidad de esto? Yo uso la aplicación, pero no están tomando los datos que yo estoy cargando acá para este tipo de cosas. Se alienta el debate sobre su uso en el ámbito académico, científico y profesional. Esto es desde el del 2023, que es lo que sería algo así como la Junta de Asesoramiento en relación a la regulación de la propuesta de regulación de la inteligencia artificial por parte de la Unión Europea. Y ahí yo también creo que esta cuestión, que después lo vamos a ver, pero en el ámbito académico, esto tenemos que empezar a hablarlo en el ámbito académico. Y en algún momento yo veo en las currículas de nuestros programas de estudio en psicología en general, tienen algunos baches grandes, hay un montón de cosas que todavía no estamos viendo y seguimos viendo otras que, y bueno, porque siempre estuvo, porque cómo vas a sacar a tal, que aparte es la materia que da fulanito que hace 30 años que da esa materia, cosas que, algunos contenidos que ya son totalmente perimidos y otros que deberían formar parte de nuestra formación de grado, deberían ser parte de nuestra formación de grado y que no lo están siendo. Y que la destreza y la generación de destrezas y habilidades en el uso responsable de la inteligencia artificial tendría que ser algo que tendría que empezar a formar parte de nuestra formación de grado. Ahora otra vez, para tener eso, primero tenemos que tener gente entrenada. Y a mí no me sirve que venga tampoco un ingeniero o un matemático. Me gustaría poder tener a alguien que, por supuesto, sepa mucho de inteligencia artificial, pero que sepa mucho de inteligencia artificial aplicada al ámbito de la psicología. Y en lo posible desde una perspectiva nuestra, porque tampoco me interesa traerme al norteamericano que tiene, con todo respeto de los norteamericanos, es nada más que un ejemplo, no quiero ofender a nadie, que tienen una mirada quizás diferente de cómo nosotros pensamos las intervenciones en psicología. Entonces, tenemos que formarnos en esto. La gente más joven, quizás esto es un campo maravilloso para empezar a formarse. Primero porque es ahora, ya pueden empezar a compartirlo y aplicarlo. Y segundo, yo ya, no es que no pudiera, es que ya, no, ya estoy con otras cosas. Yo ya llegué tarde a esto, digamos, me interesa, me gusta, estoy actualizada, pero no me podría, no me da el tiempo físico en cantidad de años para formarme lo suficiente para enseñar esto. Pero ustedes sí, yo con 65 años necesito por lo menos 5 o 6 años para estar actualizada y con una suficiente capacitación para formar gente. Ya está, ¿no? A los 70 no voy a estar haciendo esto. Pero sí la gente más joven, que es un área de vacancia muy grande, y cuando digo área de vacancia no lo digo, ay, es una buena oportunidad de trabajo. No, no me refiero a eso. Digo que de verdad es una necesidad de nuestra disciplina. Es un bache que tenemos. Entonces, poder incentivar esto desde donde sea, desde una charla como esta, hasta en los colegios, hasta en la docencia, que se invite a los proyectos de investigación. Ay, bueno, ¿qué voy a investigar? ¿Por qué un estudiante de grado, supongamos, por qué no empezás a investigar sobre inteligencia artificial? Hay muchísima gente que ha empezado y que ahora son destacados en su campo, que han empezado por una tesis de grado, interiorizándose en algo. Se interiorizaron en ese tema y después
Y bueno, mira, es un tema lindo, no hay mucho escrito al respecto, lo bueno y lo malo, pero es un tema bueno, tiene una utilidad grande. Y por ahí hay una persona que empieza a hacer su tesis de grado, de licenciatura, empezando a investigar esto. Y después se va a formar mucho y va a tejer redes, porque de eso se trata, redes con otros colegas de Argentina, de Latinoamérica o de otros países más lejos, y se va a ir formando en eso y después quizás haga su posgrado en eso y después empieza a formar gente. Estos caminitos son así, o por lo menos deberían ser así, pero, pero hay que ser conscientes, hay que estar advertidas y advertidos de esto, porque tampoco podemos tomar las cosas porque sí o hacer de cuenta que no existen. Y como digo, yo ya estoy como, bueno, con los últimos pasos, compartiendo los últimos pasos, que ojalá sigan siendo por lo menos para mí tan gratos como están siendo hasta ahora. Pero esto es una aposta que tienen que tomar ustedes, las generaciones más jóvenes, las tienen que tomar porque esto va a impactar directamente en su práctica clínica y en las personas, ni hablar si son adolescentes, las personas con las que ustedes trabajen. Eh, Así que es fundamental poder hacer eso, poder formarse en esto. ¿Qué dice la Asociación Canadiense de Psicología? Destaca la preservación, la necesidad de preservación de la confidencialidad y uso seguro de datos. Fíjense que ambas asociaciones ponen bastante el acento en lo mismo. Un consentimiento informado que incluya su uso, y eso es re importante. Si yo voy a utilizar alguna herramienta de inteligencia artificial en el transcurso de mi práctica, sea la práctica que sea, y sea la inteligencia artificial que sea, para lo que sea, desde para el manejo de las historias clínicas hasta que me ayude em, a perfilar alguna cuestión en un proceso psicodiagnóstico que esté llevando adelante, eso tiene que estar incluido en el consentimiento informado del que hablamos ayer. ¿Por qué? Porque la persona tiene derecho a saber y yo le tengo que explicar, mire, y ahí es donde todavía nos falta información, por eso qué bueno sería que pudiéramos tener más información. Lo vamos haciendo como podemos. ¿Es mejor que nada? Por supuesto que sí, claro que sí, pero lo vamos haciendo como podemos. Todos los recaudos éticos que hemos ido tomando han sido así. ¿Cómo podemos hasta que después tenemos más información, tenemos más datos, tenemos más investigación y vamos afinando la puntería y las cosas las vamos haciendo, al menos es la intención, un poquito mejor cada vez, pero que mínimamente la persona tiene que estar informada. Y me dice, pero ¿y mis datos a dónde van a ir? Bueno, hasta donde yo sé, sus datos pueden ir acá, acá y acá. Y la persona me puede decir, no, mire, todo bien, pero yo no quiero trabajar de esta forma. ¿Podemos trabajar de otra forma? Y si no, yo se lo tengo que ofrecer, porque también es muy nuevo para la persona. Pero no, pero ¿por qué tengo que usar esa aplicación? No, a mí no me gusta eso. ¿Qué aplicación ni aplicación? Yo me voy a otro psicólogo, que puede ser. También puede ser, yo quiero trabajar así, estas son mis condiciones. Por ahí la persona decide no trabajar conmigo. O yo le puedo decir, pero si usted prefiere y se siente más cómodo o más cómoda, lo podemos hacer en una forma que no involucre en la utilización. Yo le comento las ventajas. Con las ventajas serían esta, y esta, esta y esta. Pero estas preguntas que usted me está diciendo yo no se las puedo contestar. Garantía con respecto a los datos. Capaz que sí, es algún tipo de aplicación encriptada que no sé qué. Tendré que averiguar. Sea lo que le tengo que decir, es la verdad hasta donde yo puedo conocer, por supuesto. Entonces, preservación de la confidencialidad, uso seguro de datos, consentimiento informado, eh, especial responsabilidad ante la ausencia de legislación específica. En todos los lugares, fíjense, por eso está remarcado lo mismo, aparece que todavía no hay suficiente legislación al respecto. Y está bien, porque por suerte, las normas van encabalgadas sobre las circunstancias. Si fuera al revés es un problema, porque primero nos mandan una norma y después nosotros tenemos que funcionar en base a las normas. Por suerte, las normas, es un tercer nivel, se construyen después de ese qué me parece que es lo correcto, moral. Segundo nivel, la ética. ¿Por qué? El fundamento. ¿Por qué es lo correcto? Y el tercer nivel, ¿cómo? Ok, ¿cómo lo aplico? Deontológico, la norma. Si cuando invertimos la cosa estamos, eh, ¿cómo diría Munstock? Razonando fuera del recipiente. Así decía Munstock. Este, estamos haciendo algo que no corresponde, por supuesto. Eh, Entonces, en tanto no haya suficiente legislación específica, por supuesto, tenemos que tener más consideraciones.
y también aclara la necesidad de producir esa legislación específica. Hay que también considerar la ausencia de mecanismos morales de la inteligencia artificial para determinar sus respuestas. Esto era lo que les comentaba antes y que seguramente habrán escuchado casos de personas que desde se les ha inducido situaciones autolesivas. Hubo un caso muy sonado de un señor que se enamoró de su inteligencia artificial y la inteligencia artificial le decía que dejara a su esposa y que si fuera con él. Por supuesto, no cualquier persona entra en eso, desde ya que sí, pero evitemos que haya, porque si son personas con un nivel de vulnerabilidad muy grande, con un matrimonio en ruinas, y de pronto empieza a pasar todo esto, bueno, pero le estamos dando una herramienta que es como decirle al suicida, es como decirle te llevo al octavo piso y te abro la ventana, ¿querés pasar? Es más o menos lo mismo. Como humanidad estamos produciendo situaciones que pueden poner en serio riesgo la integridad de las personas. André, hago un comentario ahí. Hubo Sí, un caso hace poco que salió en las noticias de una familia que demandó a, no me acuerdo si era a OpenAI, por un caso de un chico que se había uno que era que había matado a la madre y a no me acuerdo quién más, no me acuerdo el detalle, pero era una persona que evidentemente estaba desarrollando como una cuestión paranoide y le preguntaba a la inteligencia artificial, más o menos era así, le preguntaba si estaba bien lo que le estaba pensando o si, o sea, si le estaba queriendo hacer tal o cual cosa. Y la inteligencia artificial le reforzó todo el tiempo esa idea paranoide o delirante derivó en que matara a estas personas, digamos, ¿no? Y entonces, cuando después revisan el chat, no me acuerdo exactamente, no sé si vos tenés más fresco el caso, pero revisan esas conversaciones, encuentran que, claro, había habido todo un fogoneo desde ese lugar y, si yo no me equivoco, realizar una demanda a la empresa. sí, sí. Era eso, más o menos. Había otro caso de un adolescente que le había preguntado cómo suicidarse y le dio las indicaciones. Se terminó suicidando y también lo están demandando. Como que no tuvo un stop el chat para decir esto no te lo puedo decir. Entonces todas esas cosas son las que están intentando reconfigurar según las preguntas que van haciéndole. Claro, sí, exactamente. Hay montones de ejemplos que tienen que ver con esto y esto a partir de lo que dice el compañero intentando reconfigurar. El tema es hasta cuánto vamos a poder tener control, y cuando digo vamos, digo la humanidad, podremos tener control sobre esto en la medida en que es cada vez más autogenerativa. Y esto es lo... Perdón. ¿Cómo se cubren ellos? Vos firmaste abajo un cosito que autorizaste a usarlo en esas condiciones. Entonces ya está, se acabó. En todas las herramientas que usamos hay unas condiciones legales que es chiquitito así, y después frente a eso es muy difícil hacer una demanda a una multinacional. Entonces, como que lo ético lo respondemos desde legales y se acaba el tema ahí. Por lo menos así piensan los programadores. Sí, es tal cual. Por eso ponemos, por lo menos en el ámbito de la psicología, ponemos muchísimo el acento en la responsabilidad personal, porque esta cosa de términos y condiciones, y cuando picas para leerlos, ves que es una chorrera así, en general haces clic. Hay un capítulo de South Park, no sé si ustedes han visto la serie, hay un capítulo de South Park que específicamente habla de eso, es muy monstruoso, como son, es muy tremenda, de dibujito animado no tiene nada, digamos, un dibujito animado, pero es para adultos, del castigo permanente al que son sometidas las personas que no aceptan los términos que aceptan los términos y las condiciones sin leerlo. Y es como un loop y siempre caen en lo mismo. Dicen, no, no puede ser que no terminen de aprender y ponen esto bueno, después son consecuencias nefastas. Y esto era previo a la inteligencia artificial, ¿no? Pero sí es tal cual. De todas maneras, otra vez, ¿cómo podemos hacer para que esos términos y condiciones no tengan la letra pequeña donde, a ver,
Yo no puedo ofrecer algo que haga daño, y abajo poner chiquitito, términos y condiciones, una chorrera enorme de cosas y una de esas frases que diga, esto te va a hacer daño. Es deshonesto, digamos. Pero bueno, desde el punto de vista legal, seguramente sí. Bueno, y la Asociación Americana de Psicología, como siempre, más prolíficos en algunas cosas, tienen toda una guía ética muy larga, está buena, hay cosas interesantes, porque entre otras cosas también tienen esta mirada, entonces se quieren cubrir frente a eventuales problemas. Bueno, tomemos lo que nos puede servir de eso, ¿por qué no? Tienen una guía ética que destaca, como les decía, está también, la pueden encontrar por supuesto en la página de la Sociedad Americana de Psicología, pero también la ha trabajado bastante el Colegio Oficial de Psicólogos de España y hay bibliografía en castellano sobre el tema. Plantea una guía ética que destaca transparencia y consentimiento informado. Y esos son los títulos de cada uno de los principios. Debajo de estos títulos no la puse porque sería muy extensa. La idea es compartir para que después, para la persona que le interese, pueda profundizar. Pero ahí describe exactamente cómo tiene que ser la transparencia y cómo tiene que ser el consentimiento informado que psicólogas y psicólogos aplicamos en nuestra tarea cuando utilizamos inteligencia artificial. ¿Cómo hacemos el control de sesgos y la promoción de la equidad? Y nos describe específicamente de qué se trata esto, cómo utilizamos esa inteligencia artificial de modo tal que estemos promoviendo la equidad en el acceso al servicio y al mismo tiempo controlando lo más que podamos sesgos posibles de interpretación. ¿Cómo se va a proteger la privacidad, la seguridad de los datos y la confidencialidad? Por eso está puesto entre punto y coma, porque cada uno de esos, como les decía, es el título de un principio y debajo están todos los descriptores que sinceramente invito a que los miren. Hay otro punto de esta guía ética que se llama exactitud, fiabilidad y riesgo de error. Las famosas alucinaciones, se llaman así las alucinaciones de la inteligencia artificial. En criollo le decimos cuando manda fruta, cuando dice cosas que no necesariamente son instrucciones malvadas, que tienen una lógica perversa, dañina, todo lo que quieras, sino que ni siquiera tienen una lógica, te está diciendo cualquier cosa. A mí me pasó el otro día, hice la prueba, eh, ¿qué fue que yo no sé si le dije algo así como algo de los principios de la Declaración Universal para Psicólogos y Psicólogas, o no sé qué fue, y me tiró los principios de la bioética. Me dice autonomía, justicia, beneficencia, no maleficencia. Y bueno, está mandando fruta, hacen ahí, se meten, ven la palabra ética, ven la palabra psicología y más o menos algo tendrá que ver. Pero para el que no lo sabe, bueno, y lo vemos cuando corregimos trabajos de estudiantes, por ejemplo, ¿no? Y ni hablar en los artículos científicos, que ahora ya directamente te los devuelven así directamente porque la gente ni revisa. Hace bastante hubo un caso de un abogado que no tuvo mejor idea que fundamentar un escrito, claro, un escrito ante un juez. Ah, ¿era un juez? Yo soy de un abogado, pero bueno, se ve que ha habido más de uno. El que yo leí era un abogado que había puesto en su fundamentación, en su escrito, cosas sacadas y pegadas no de la jurisprudencia para fundamentar su punto, sino tomada de ChatGPT. Y encima estaba mal. Y cuando le llega al juez, el juez le dijo, perdón, ¿qué es esto? Bueno, tuvo una sanción del Colegio de Abogados, etc. Pero por lo visto también ha habido un juez que en su sentencia apeló a eso. Bueno, entonces, estas son las famosas alucinaciones. Cuando mandan el riesgo de error, lo tenemos que mensurar. No podemos decir, ah, bueno, yo le meto los datos, me tira esto y ya está, y este es el resultado. ¿Dónde está en el medio nuestra reflexión? No solo ética, nuestra reflexión técnico-instrumental en relación a eso. Porque para eso, la verdad, colguemos el diploma y digámosle al paciente que vaya, yo me voy de vacaciones, que me mande la plata y le digo lo que tiene que hacer con inteligencia artificial. No sé, ¿dónde queda esta cuestión, ¿no? de la intervención? Y por supuesto habla de la importancia de la supervisión humana en todo el proceso de la aplicación de inteligencia artificial,
El juicio profesional no puede estar ausente, no nos podemos guiar solamente por lo que dice la inteligencia artificial, la responsabilidad. Y también habla finalmente de la continuidad profesional. Continuidad se refiere a la continuidad profesional es que se le dé seguimiento a la situación. Y desde ya la competencia, competencia en el sentido de seguir formándonos y poniendo a prueba si está sirviendo o no la inteligencia artificial para eso. Y por supuesto rendición de cuentas. Rendición de cuentas es, bueno, ¿me sirvió? ¿No me sirvió? ¿Noté diferencia? ¿Para qué? ¿La voy a volver a aplicar? ¿No la aplico de esta forma? Pero esto en realidad lo deberíamos hacer siempre. Esta es una herramienta nueva, pero esto de rendición de cuentas lo deberíamos hacer siempre. Hace un ratito hablábamos de seguir aplicando técnicas que por ahí ya no tienen demasiado sentido o no tienen fundamento, pero porque no las sometemos más a prueba, porque yo me autolegitimo por mi información, yo hice esto, me formé en esto y lo sigo haciendo. Pero mirá, ya hay un montón de literatura científica que demuestra que esto no va por este lado, que va por este otro. Bueno, esto es la cuestión de poner a prueba. Ahora, si no lo hacemos con nuestra práctica sin inteligencia artificial, está complicado, pero esto habría que hacerlo con o sin inteligencia artificial. Y como verán, se llama Guía Ética para la Inteligencia Artificial en la práctica profesional y de salud de servicios de psicología, que está buena para verla. ¿Cuáles son los principales desafíos éticos en el uso de la inteligencia artificial en psicología? Por lo pronto, la falta de formación, lo que hablábamos recién. En algún momento esto tiene que empezar a formar parte de nuestros programas de grado y para que forme parte de los programas de grado, la gente más joven tiene que empezar a formarse porque ustedes van a ser docentes de los que sigan. Falta de formación y de estándares éticos y deontológicos, pero tampoco podemos tener estándares éticos y deontológicos si todavía no hemos logrado un corpus científico ¿m? eh, un poco más aceitado e inclusive adaptado a nuestra propia realidad. Hasta que no esté eso, recién allí podremos pensar un poco más afinadamente, afinar el lápiz, como digo yo, con respecto a las consideraciones éticas adaptadas a nuestra realidad y recién allí entonces que pueda haber normativas, porque otra vez no se trata de decir, no, no usemos inteligencia artificial o sí utilicemos inteligencia. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? Ello puede promover esta falta de formación y estándares éticos y deontológicos, puede promover el uso inadecuado de la inteligencia artificial y, por supuesto, posibles daños en usuarios de servicios psicológicos. ¿Cuáles son los riesgos a atender? ¿A qué tenemos que estar atentas y atentos? Promoción de incompetencia profesional, sin querer, bueno, no, pero mira con esta app tal cosa y no estaremos promoviendo la incompetencia. Entonces, ojo con eso, ¿no? Los riesgos a atender. Los sesgos de algoritmos en bases de datos y falta de contexto. Pero esto nos ha pasado desde siempre. Acuérdense cuando teníamos que aplicar, quizás ustedes ya no tanto, pero más grandes, por ahí teníamos que aplicar tests que eran de la década del 50 con población blanca de Estados Unidos. Y eso lo teníamos que aplicar acá. Y nos daba todo distinto, nos daba re mal todo. Bueno, ojo que esto se puede repetir. Entonces también estar atentas y atentos a estos algoritmos en bases de datos y falta de contexto. Por supuesto, el nivel de fiabilidad de respuestas que nos puede dar, la preservación de la confidencialidad, otra vez, la implementación del consentimiento informado. Esto es como un resumen de lo que vimos y ya apuntando específicamente a psicología. La posible desigualdad en el acceso a la inteligencia artificial en sistemas de salud. Si el día de mañana la inteligencia artificial demuestra cierto grado de eficiencia que nosotros podamos aplicar en nuestro país y tenemos pruebas que nos puedan ayudar, ¿van a acceder todas las personas a eso? ¿Van a estar en los hospitales públicos o van a acceder solamente aquellas personas que puedan pagar un profesional que tiene acceso a esa, supongamos, a ese tipo de aplicaciones o a ese tipo de inteligencias? Entonces,
a qué poblaciones va a poder beneficiar o no esta circunstancia. Inadecuada, por supuesto, inadecuada adaptación de modelos de abordaje, relacionado con lo que vimos recién. Eventualmente puede apoyar la tarea de profesionales, pero no reemplaza su función, ni juicio crítico, ni exime de su compromiso ético con la competencia y la responsabilidad profesional. ¿Cuáles son las recomendaciones centrales que podríamos hacer en relación a esto? Por supuesto, después de esto, ¿qué vamos a decir? Generar mecanismos que promuevan el uso responsable de la inteligencia artificial, advirtiendo su potencial riesgo para usuarios de servicios psicológicos y la posible deshumanización de la práctica psicológica. Apuntar a un equilibrio entre el uso de la inteligencia artificial como posible aporte para la comprensión de la subjetividad y al mismo tiempo la necesidad de preservar conexiones humanas reales que resulten significativas. Por ahora, esto sigue siendo así. Yo no sé si es que seguimos existiendo como especie, cómo va a ser esto dentro de 100 o 150 años. Por ahora, el desarrollo tiene que ver con vínculos significativos, el desarrollo de la persona, el crecimiento, la realización de la persona en sus metas personales, sociales, de cualquier índole, está muy relacionada con este entramado social y en este caso en el de nuestro trabajo, con vínculo significativo con profesionales de la salud reales, humanos. Si esto va a cambiar en el futuro no lo sé, pero si va a transicionar, tenemos que colaborar en que esa transición sea lo más cuidadosa posible. Propiciar el debate y la reflexión en la comunidad profesional acerca de la dependencia hacia la inmediatez de las respuestas de la inteligencia artificial, sus sesgos y riesgos, incentivando una adecuada alfabetización digital. Y en esto es fundamental el rol de los colegios profesionales, la tarea que está haciendo el colegio de propiciar charlas como estas, que quedarán aquí grabadas, que a partir de esto podrán hacer extractos y compartir lo que quieran de lo que ha quedado grabado, pero de lo que se trata es de esto, es como siempre, reflexión, debate, arrimar fundamentos. Promover la inclusión reflexiva de esta temática, y acá ya tenemos, fíjense, las tres patas importantes, las de siempre. Promover la inclusión reflexiva de esta temática en los planes de estudio en psicología para generar habilidades y destrezas de forma ética. No nos sirve decir, ay, esto es iatrogénico, no lo hagamos. No, no nos sirve, no. Lo que nos sirve es propiciar el debate, formarse, transmitir de la mejor forma posible. Es un avance y es un cambio enorme. La investigación en el ámbito local, acorde a la realidad argentina, y debatir en los colegios profesionales tendiendo a lograr una adecuada regulación de su uso en el ejercicio profesional. ¿Por qué está puesto en último lugar lo de la regulación? Por lo que les decía recién, porque vamos a tener una una regulación lo mejor posible para ese momento, para esa comunidad. Eso podría ser una buena regulación. Cuando ya tengamos esa regulación se base en criterios comprobados y eso a su vez forme parte de los planes de estudio. Entonces ya tenemos formación específica, tenemos investigación que respalde, por ejemplo, el uso adecuado de la inteligencia artificial y entonces para los colegios recién allí van a poder avanzar en la regulación. Eso no quiere decir que no se pueda hacer nada. Yo recomiendo altamente la idea de que las profundas revisiones que se van haciendo de los códigos de ética, que siempre tienen que ser de forma culturalmente sensible, situados, con muchísima participación de la gente, que esa revisión, ya una próxima revisión, podría incluir cuestiones vinculadas al uso responsable de la inteligencia artificial. Porque si vamos a esperar a que forme parte de los planes de estudio y que tengamos suficiente investigación local, estamos complicados. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Siempre se puede hacer algo humilde, chiquito, amplio, general,
A mí lo que me gusta mucho es la idea de poner algo muy general en los códigos de ética por ahora, donde se ponga el acento, porque es un código de ética, entonces lo que se va a poner el acento es en el uso responsable de la inteligencia artificial y se puedan incluir algunas de las cuestiones que mencionamos. Ahí yo diría, y miren, si por ahora lo más completo que tenemos es la guía de la Asociación Americana de Psicología y algún documento de la Federación Europea de Asociaciones de Psicología, miremos ahí qué nos interesa, qué nos resulta empáticamente útil a nosotros en nuestro colegio. Bueno, incluyamos algo básico de eso. Y después puede haber un dossier, una guía que no forme necesariamente parte del código, porque no es, en esto lo que ponemos en el código en 5 años está desactualizado. Entonces no puede ir detalle, pero sí puede haber algo general que tenga que ver con el marco ético, con la confidencialidad, con evitar los sesgos, con la responsabilidad que la persona tiene frente al uso de esa inteligencia, con que la persona con la que trabajamos esté advertida si vamos a utilizar inteligencia, estas cosas generales. Y después, dentro de 2 años, por ahí hay un avance muy grande. Eso puede estar en un dossier o en una guía ética que acompañe al código. Estas son propuestas, por supuesto, después cada colegio y estamos como escribiendo en el momento, porque es todo nuevo esto. Así que, bueno, un par de reflexiones finales. La intervención tecnológica puede ser un valioso aporte en el obrar humano, pero carece de conciencia moral. Por ahora es así. Yo no creo que pueda tener conciencia moral en términos en que nosotros comprendemos como seres humanos la conciencia moral. Quizás genere otro tipo de conciencia moral, puede ser, no lo sé. Para la especie humana no es la misma conciencia moral que podemos generar nosotros, por lo menos no por ahora. Y entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Como toda tecnología, la inteligencia artificial puede amplificar tanto lo mejor como lo peor de la condición humana. Y esto hay que tenerlo en cuenta también. Yo no estoy diciendo que la ciencia sea neutra, ¿eh? Pero esto es una herramienta. Después dependerá quién la usa, cómo la usa, para qué la usa, cuál es la finalidad. Existe la oportunidad de guiar su desarrollo con responsabilidad ética, y responsabilidad humana para aprovechar los beneficios sin potenciar los riesgos. Aunque la inteligencia artificial puede perpetuar injusticias, también tiene un potencial transformador si es guiada por principios de responsabilidad moral, inclusión y justicia social. Dependerá de nosotras y nosotros. Así que bueno, hasta ahí llegamos. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o alguien que quiera compartir algo. Bueno, para empezar, agradecerte, Andrea. La verdad que esto ya es un gran terreno para seguir avanzando, estudiando y nos has compartido una información que creo que, eh, por lo que fui escuchando, no dejó ningún puntito suelto como para poder considerar. Y cuando te escuchaba pensaba eh, tanto esto que vos decís, ¿no? La posición de ver los beneficios y cómo puede ser una herramienta que puede potenciar el ejercicio profesional y pensaba en esa lógica cómo puede jugar la contraparte de que se vuelva un ideal de la profesión usar la inteligencia artificial. Porque, ¿qué significaría potenciar? Pensaba, digo, bueno, ¿será que nos permite diagnosticar o hacer un diagnóstico presuntivo con mayor fidelidad para poder nosotros pensar en la clínica una posible intervención? ¿O va a ser usado para no usar nuestro juicio crítico y dejarlo en cierto límite? Porque algo que pasa con la inteligencia artificial es que uno lo que observa es que si me lo dice la inteligencia artificial es porque es más inteligente que yo, vamos a decir, en cualquier otro ámbito. Hace un tiempo atrás nos convocaron al colegio a dar una opinión en una radio y se puso en discusión, bueno, ¿qué decimos al respecto? Eh, sin tener un respaldo atrás ni un estudio atrás, algo que nosotros destacamos es que
hay que hacer el foco también en que es artificial, ¿sí? De que no es una inteligencia humana. Y porque también la inteligencia tiene que ver mucho con el contexto, con la historia, la cultura, el lugar. A mí siempre este tipo de herramientas, como todo lo que es tecnológico, para nosotros, Latinoamérica, Argentina, tiene el tope. A nosotros se nos corta la luz o no podemos pagar internet y no nos sirve de nada la herramienta. Y tenemos que seguir viviendo, trabajando y vinculándonos. Otro punto que me hizo ruido fue, bueno, potenciar y para qué lo usaríamos y para qué la gente recurre a una inteligencia artificial. Y está esta lógica en el discurso, bueno, de la inmediatez. ¿Para qué voy a ir al psicólogo si la inteligencia artificial que tiene encima, se ubica o tiene como objetivo prevenir algo de la salud mental, me va a decir algo mucho más rápido que el profesional? Y no le pago y no estoy tiempo yendo. Entonces está ahí el discurso de la inmediatez, de las soluciones rápidas, quizás hasta el de no vivir experiencias de recuperación con el tiempo, de ir sanando o de vincularse, porque también lo que hace la inteligencia artificial es evitar que uno se encuentre con el otro. Sino que, bueno, la pantalla ya pasa a ser un gran discurso donde lo que se dice ahí no se cuestiona. Y hoy, hace un tiempo atrás, el Encarta de mi época nos decía muchos saberes. Estaba sesgado también, ¿o no? Bueno, usábamos, o el libro, ¿no? Y de repente hoy lo leemos y eso ya no está así porque se va transformando y va cambiando. Em, entonces, a mí me parece que junto con todo esto que has planteado va toda la reflexión de para qué lo necesitamos. Lo necesitamos porque no estamos formados profesional ni académicamente, que es un poco lo que hablábamos en las otras presentaciones que hiciste. ¿Qué pasa con los colegas que se reciben y no saben hacer uso de los saberes académicos de los 5 años de estudio o que han quedado desactualizados, entonces se quieren actualizar y pasan a recurrir a una teoría que no tiene aval científico o no tiene una producción o un paradigma que se haya trabajado? Entonces vamos a una solución que la inteligencia artificial me diga tal cosa, entonces yo uso. O no lo uso, o me reemplaza, que eso es uno también de los objetivos que se ha planteado, el reemplazo de las profesiones por la inteligencia artificial. Es amplísimo el debate. Entonces, a mí me parece muy importante este foco de potenciar y potenciar qué significa potenciar y también encontrar los límites, ir marcando los límites de esto, porque según el paradigma desde el cual profesional psicólogo trabaje, la presencia de un otro es importante, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a desistir de otro o nos va a ayudar a pensar, por ejemplo, que yo no pude escuchar que la paciente ya empezó a dar indicadores de un posible brote y la inteligencia artificial algo quizás pescó por el algoritmo y yo lo estoy interpretando de otra manera? Porque también está esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que en la experiencia yo soy paciente, voy a distintos psicólogos y con cada psicólogo pueda trabajar alguna cosa distinta hablando más o menos de mi vida? Entonces ahí hay algo de lo artificial y del humano que tiene que ser bien, ¿cómo decir? Con mucho peso, tiene que tener como una solidez importante. ¿Es inteligencia? Sí, es lo que vos dijiste, nos ayuda o simula lo que es eh, la lógica formal. Pero después está toda la otra lógica, la que nos implica el vínculo social, la que nos implica el encontrarnos con los otros, la que dice, bueno, acá estaría bueno intervenir por esta manera, pero a lo mejor no es el momento, y ese es un criterio subjetivo a partir de la escucha de otro. Eh, Quizás potencia, quizás anula el pensamiento, quizás nos ayuda, como en estas otras ciencias, por ejemplo en la genetista, a que podamos desarrollar otras cosas a partir de las conclusiones que se llegan. Sí, es como decir, bueno, se desarrolló, encontraron un cromosoma de un gen en 6 días, bueno, ¿esto qué nos permite? Y a partir de acá continuar. ¿Qué pasa con la salud mental y qué pasa con los saberes de la psicología, que no son unos solos, sino que son contextuales, históricos, que van cambiando y que estamos tomados por ese discurso de la inmediatez, que queremos soluciones rápidas, que además queremos no pagar, porque recién hablábamos de que no es lo mismo una inteligencia artificial, un chat GPT pago sin pagar, el que no miente, el que se puede entrenar, el que no se puede entrenar. Entonces también es dedicación individual, subjetiva, de estar sentada frente a la compu o al dispositivo para conversar.
esa parte humana me parece que es algo que siempre tiene que estar ahí presente. Es una opinión, también es una crítica y también un punto a discutir. Sí, claro. Me parece que este tema de la red de otros significantes importantes para nosotros en salud mental, lo tomes por donde lo tomes, me parece que por ahora, insisto, no lo sé, por ahora es altamente valiosa para el desarrollo del ser humano. De hecho, muchas de las dificultades que vemos en adolescentes, por ejemplo, porque están más allá de la cosa del aislamiento clásico del adolescente como etapa, qué sé yo, pero cuando ya vemos que sigue y se prolonga, y es porque están con la computadora o están con el celular o están, y esto va generando conductas de aislamiento, y ya empiezan los chicos más chicos, que antes la hora del recreo era para jugar y ahora la hora del recreo es para que cada uno saque su celu, y ya de esto hay infinidad de ejemplos y de cosas escritas que tienen que ver con esto, ¿no? De cómo la tecnología, cuál es el uso moral que hacemos de esa tecnología. Si la idea es reemplazar eso, me parece que reemplazar el contacto humano o reemplazar en este caso la posibilidad de la intervención humana de un profesional de la psicología, me parece que por ahora estamos mal. Yo no lo veo, no lo veo como una opción, no creo que sirva y en ese sentido creo que sí podría ser altamente iatrogénico y de hecho todos los ejemplos que pusimos han tenido que ver con eso, donde alguien que en vez de recurrir a un profesional de la salud o a un psicólogo para lo que fuera, pero igual no es lo mismo preguntarle, bueno, a ver, ¿cuáles son los valores normales de presión arterial en un adulto de entre tal y tal edad con tal peso? Eso no tiene el mismo impacto que decir, comentarle alguna fantasía suicida, por ejemplo, ¿no? No va a tener el mismo impacto en la vida de la persona. Entonces, a esto nos referimos todo el tiempo con la responsabilidad. Y otra vez, creo que siempre es más fácil, a ver, siempre es más fácil o todo o nada. Eso es más fácil. Entonces decimos, no, no, inteligencia artificial, como digo yo, viste, le hacemos la cruz, no sirve para nada, mira todos los problemas que trae, qué barbaridad, nunca nos va a reemplazar. Sí, ya sabemos que nunca nos va a reemplazar, porque no es lo mismo, sí, ya sabemos que no es lo mismo, porque la responsabilidad, claro, porque el lazo, sí, yo también lo digo, me lo digo para mí también, sí, ya lo sabemos. Y del otro lado puede ser, no, mira, está diciendo pavadas, en realidad ya se ha demostrado que tampoco. Bueno, esto es una herramienta que ya está. Por eso dije al principio, no es inteligencia artificial sí o no, ya está. La cuestión es cómo hacemos para tratar de usarla de forma lo más éticamente posible, qué tenemos que ir construyendo nosotros para que esto no se convierta en un fenómeno donde a lo que vayamos a parar es a que la gente recurra mucho más de lo que ya recurre a, en vez de ir a un profesional de la psicología, a meterse y preguntarle gratis, pero son, fíjate, que fenómenos muy de nuestra época. El otro día hablábamos de, bueno, lo hablamos acá también, porque lo hablaba en Catamarca, lo hablábamos de jóvenes pospandemia que se han recibido y que, claro, se han familiarizado con el mundo online mucho más con la pandemia, porque han hablado con sus familiares por Zoom, porque han visto a sus papás por ahí haciendo teletrabajo y se reciben y empiezan a atender online. Gente que está recién recibida y empieza directamente a atender online. Eh, no es necesariamente una crítica, ¿eh? Estoy describiendo una realidad. Sí, lo que yo veo como problemático allí es que, bueno, no, pero me ahorro el consultorio, aparte es lo mismo, tomo recaudos, supongamos que toman todos los recaudos, se encargan de decirle a la persona que tiene que estar en un ambiente cuidado, preservando su espacio, que tenga que pueda garantizar cierta confidencialidad y trabajar tranquilo. Esa persona también toma los mismos recaudos, bla, 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 todo lo que quieran, consentimiento informado, se lo manda por WhatsApp o por mail, todo lo que quieran. Pero ser lo mismo para ese profesional, nunca prácticamente haber estado con colegas. Bueno, no, supervisa. Supongamos que supervise cada tanto, ojalá.
pero ¿y cómo participa de otras cosas? Entonces, ¿cómo hacemos con esto? Porque lo más fácil es salir a decir, no, eso está mal. Y sí, a mí sinceramente no me parece que esté bien una persona que recién se recibe, que directamente empiece a atender online, pero a lo mejor es la única opción que tiene. ¿Qué le decimos? No, no atiendas. Y es la única forma que quiere trabajar. Yo quiero trabajar así. ¿Qué le decimos? No, no lo hagas porque papá y le bajamos línea. Arrimémosle qué otras opciones tiene. Bueno, ok, es una opción. Después de la pandemia, aparte, muchos de nosotros seguimos trabajando, bueno, algunos ya lo hacíamos antes, pero después también. Eh, bueno, pero fíjate, es importante el contacto con los colegas, es importante hablar de esto, entonces se puede dar una charla desde el colegio, estoy inventando, ¿eh? Una charla desde el colegio sobre la atención virtual y el vínculo con los colegas, qué sé yo, estoy inventando, para ayudar a esa persona que además de eso que ya va a hacer, como el uso de ChatGPT, ponele, ya está ese acceso, esa posibilidad ya está. Lo que podemos hacer es arrimarle herramientas para que por lo menos reflexione y piense un poquito más allá de la inmediatez de prender la compu, cierro la puerta, no tengo que pagar alquiler, no me tengo que trasladar, tengo, gracias, que si no tengo otra habitación, doy vuelta a la cámara y no se ve la cama, entonces yo puedo atender ahí. Eh, bueno, ¿cómo lo ayudamos a esa persona? Porque esa persona va a atender así. Aparte, no es ilegal, no está cometiendo ninguna falla ética. Bueno, podemos incrementar la formación sobre eh, riesgos y beneficios de la asistencia virtual. Podemos ayornar guías éticas para la asistencia virtual en psicoterapia. Podemos pensar en cómo es trabajar el modelo de consentimiento informado, podemos hablar, como les decía, de algún taller que tenga que ver con incentivar el contacto social a través de mecanismos de supervisión, de participación en talleres en el colegio. ¿Cómo hacemos para que esa persona no se quede sola atendiendo pacientes en su casa? Esa es la pregunta, porque hacerlo lo va a hacer. Entonces, eso es lo más difícil, porque siempre es más fácil sí, no. No atención virtual, bueno, sí que lo haga, total, no pasa nada. Pero si detectamos cosas, ¿cómo podemos acompañar? Yo creería que salvando las distancias, el tema de inteligencia artificial podría llegar a ser, no lo sé, podría llegar a ser algo similar. Salvando las distancias porque es un fenómeno de una complejidad muchísimo mayor que la que acabo de describir, pero esto ya está como realidad. ¿Qué podemos apuntar para que esa realidad sea lo mejor posible? Por ejemplo, empezar a ver el tema de qué guías éticas, por qué ponen el acento en la confidencialidad, por qué ponen el acento en la responsabilidad, por qué ponen el acento en el tema de los sesgos. Ok, bueno, ¿por qué ponen el acento en el riesgo de la deshumanización? Hablemos de eso. Eh, y por otro lado también te diría que de la mano de eso, de ir viendo guías éticas que tengan que ver con eso, es seguir arrimando la importancia del contacto humano, seguir arrimando eso. Al menos por ahora, como pensamos la intervención psicológica ahora, la pensamos así. No tengo idea si vamos a existir como especie, como digo, dentro de 150 años, pero supongamos que sí y la pensamos tal vez diferente, no lo sé. Había gente que decía en chiste que mirá qué viejo que es, porque ahora ya los USB prácticamente no se usan, los pendrive, pero que decían que en vez de ombligo íbamos a nacer con un puerto USB en su momento, porque ay, todo el mundo con internet y con las computadoras y qué sé yo, y el chiste era eso. Pero hoy ves un nene de 2 años que ve una revista, si es que hay una revista en la casa, o una foto, y le hace así, porque la quiere agrandar y tiene 2 años, o le hace así y quiere agrandar la foto. Entonces, esto ya está. La cuestión es qué hacemos con eso. Yo no creo que la opción sea, por supuesto no es posible, renegar en el sentido de eso no se hace, ni tampoco decir, bueno, no importa cómo se haga, porque corremos riesgos muy grandes. Es complejo, pero es la tarea de acompañamiento y es la tarea de reflexión. Y poner el acento en las cosas que vos has mencionado, que me parecen súper importantes, que es el vínculo significativo con un otro. En este momento, más que nunca,
decir, bueno, además de la inteligencia artificial, bárbaro. Sería como el chico decirle, bueno, no, no juegues más a los juegos de la computadora. No, juega a los juegos de la computadora. Pero además invita a un amigo, vayan a jugar a la pelota a la plaza, hacé las dos cosas, ponele. ¿Qué le vas a decir? ¿Le vas a desenchufar la compu? No. Bueno, esto ya es una cosa vieja, ¿no? Pero es un ejemplo viejo, pero traigámoslo ahora. La inteligencia artificial muy probablemente psicólogas y psicólogos, ya no hablemos de los usuarios, pensemos en lo que podemos tener injerencia más directamente, psicólogas y psicólogos la van a usar. Sí, es así. La cuestión es cómo, desde nuestro enorme desconocimiento, de a poquito podemos ir arrimando pequeñas cositas para hacer que ese uso sea lo mejor posible. ¿Para qué? Para que eso impacte de la forma más beneficiosa posible en la comunidad. Eso por un lado. Por otro lado, también tratar de llegar a la comunidad, desde los colegios y nosotros como diría Pillón, bueno, como agentes sociales de cambio, qué antigüedad, pero hay algunas cosas tan interesantes de Pillón que siguen vigentes. Compartir esto. Che, sí, ¿qué pensás de vos que sos psicólogo, que haces terapia? ¿Qué pensás de la gente? Bueno, sí, hay cosas que pueden llegar a ser útiles, se está investigando, pero la verdad que es muy importante. Bueno, hablar de esto y transmitirlo a la comunidad, puede ser desde comunicados del colegio hasta nosotros simplemente como efectores de salud con un compañero o compañera, con nuestros propios pacientes, si por ahí nos interrogan en relación a esto, o en el trabajo, si estamos trabajando en un contexto donde tenemos otros compañeros y compañeras y poder hablar de esto. eh, no nos queda otra, además. No nos queda otra porque nos va a llevar puesto este fenómeno. Pensaba en esto de que ya, de que el futuro ya llegó hace rato, como dice el indio. Eh, se van a empezar a escuchar, o calculo que ya se está escuchando, subjetividades nuevas, ¿no? Atravesadas por esto que vos decías. Bueno, por ahí nuestras generaciones crecimos. Quizás con lo analógico primero, después con lo digital, después con lo virtual y ahora con este fenómeno de la inteligencia artificial. Ahora hay generaciones que ya nacieron con la inteligencia artificial y con los smartphones en la mano. Y eso, por supuesto, que de alguna manera moldea las subjetividades, cómo es ese vínculo con el otro, que por ahí decimos, bueno, hacer el foco, poner el acento en el vínculo con el otro, cuando por ahí hay generaciones que hoy vinculan ese otro con un otro virtual, con un otro sin cuerpo, con un otro, esto, ¿no? De lo Si cambia la subjetividad, vos misma lo dijiste, cambia la noción de otro también. totalmente. Entonces, bueno. Puede ser un otro que esté del otro lado de una pantalla o puede ser un otro que sea una inteligencia artificial, ¿no? Y yo conozco un caso nada más, de lo que yo conozco, de una persona que vive más en una realidad virtual a través de un avatar, que hay comunidades enteras de personas que se vinculan a nivel mundial con avatars, tiene incluso una banda de rock que es un avatar, que son todos avatar, que él es el mismo siendo ese avatar, y se vincula más con esas personas, con esos otros virtuales, que yo no me atrevo a decir que no son reales los vínculos, que esa experiencia no es cierta. Lo cierto es que esa persona está en su casa y no sale de su casa, no sale con el cuerpo de su casa, pero sí pone el cuerpo porque le pasan cosas en el cuerpo a través de eso que vive, no sé, con estas gafas, por ejemplo, de Meta o esto, o un avatar que se supone que es él y es él, en algún punto es un aspecto de él por lo menos, o es algo de él proyectado ahí, no sé. Y eso yo no dudo que tiene efectos en el cuerpo de esa persona, o sea, que ese cuerpo está sintiendo cosas, como vos decías recién, que le duele la panza cuando pasa algo en esa virtualidad, que un poco lo que también venimos por ahí, o la bibliografía viene diciendo es que dejemos de pensar que lo que pasa en lo virtual no es real,
Sí, y que lo real es lo que está fuera de la virtualidad, porque es una realidad virtual también, y es igual de peligrosa o igual de buena o de beneficiosa que la realidad real física, ¿no? Me acuerdo hace poco hicimos unas jornadas acá sobre niñeces y adolescencia. No sé si alguien de acá estuvo cuando vino la Gisela Ontogli, qué sé yo, y ella decía, así como no dejarías a un niño en una esquina de, o sea, acá, Peatonal y San Martín, a un niño de 5 años solo parado ahí, tampoco dejarías o tendríamos que dejar a un niño de 5 años solo adentro de Roblox, por ejemplo, ¿no? Porque los riesgos son los mismos, porque es parecido, porque es tan real como lo otro. Y yo creo que ese es el desafío, que es esto que vos decís. No decir sí o no, porque si decimos que no, nos vamos a quedar afuera y nos vamos a quedar atrás. Y bueno, y nos quedaremos con un segmento de la población que no entró en eso y seguiremos viviendo nuestras vidas ahí como en una cosa paralela. Pero la realidad es que esto ya está, ya llegó, ya está pasando y tenemos que pensarnos como profesionales interviniendo en estos lugares, en esta realidad virtual y en esta realidad, no sé cómo decirla, real. Sí, tal cual. La, Bueno, de la hecho, posta a posta y la... en algunos países se acaba justamente con respecto a este juego, se acaba de reglamentar la edad mínima para poder acceder. Bajo pena que siempre encontrarán la manera de entrar, pero no importa, en teoría por lo menos está bueno. Depende de los países, 13 años, en algunos 16, en algunos 12, bajo pena de que si se detectan servidores que están permitiendo el acceso a menores de esa edad, pueden llegar a tener una multa requete contra multimillonaria. Así que tiene que ver con esto, con los riesgos, ¿no? Pero... pero sí me quedé pensando en esto que decías y creo que es tal cual. Creo que en el fondo, a ver, creo que en el fondo nos da miedo también. Nos da miedo porque es algo que no sabemos a dónde va a ir a parar. Mucho más miedo que otras cosas, porque en general las cosas no tenemos, como decíamos ayer en chiste, garantías tiene la celadera, qué sé yo. Las decisiones, nosotros intervenimos con un paciente y por ahí eso después fue a parar a otro lado y dijimos, uy, bueno, pero esto es grande, es grosso, es fuerte, es con un nivel de impacto. Antes una persona que estaba con un avatar, supongamos, antes hubiera sido, sí, un videojuego, qué sé yo, horas y horas en su casa, y lo más probable es que, te estoy hablando hace 10 años, 15 años, lo más probable es que hubiera correlacionado esa circunstancia con un montón de patrones que tenían que ver con aislamiento, posibilidad de tal vez de desarrollo de trastornos psicóticos, en fin, un montón de cosas, ¿no? Eh, Hoy en día no necesariamente. Es gente que su entretenimiento, así como a otros era ir a jugar al fútbol o juntarse con los amigos a tomarse una cerveza 3 horas en el bar de la esquina, están 3, 4 horas con el avatar ahí. Y no lo sé, siempre sigue siendo uno por uno. Eso es verdad, por un lado, totalmente de acuerdo. Pero también por otro lado, yo pensaba cuando te escuchaba hablar que si no será como cambios de paradigma, sobre todo cuando hablaste de lo del cuerpo, hablaste bastante del cuerpo por lo del avatar y está muy bien, y pensé en los grandes cambios que ha ido habiendo a lo largo de la humanidad de cómo hemos resignificado el cuerpo. Y si quieren, tomemos lo más cercano, que es el tema del cuerpo femenino y todo lo que hay en relación a eso, ¿no? Y cómo se concebía el cuerpo femenino el siglo pasado para el imaginario social, dependerá de determinadas culturas, y cómo lo pensamos ahora. Y ahora las mujeres, estoy haciendo una generalización, ojalá fuera tan lindo como lo voy a decir, las mujeres tenemos un lugar, incluyendo nuestra corporalidad, que no teníamos hace 100 años. Es más, ni siquiera ya no involucremos el cuerpo. No votábamos hasta la década del 40. O sea, hasta eso, la noción de subjetividad, de sujeto de derecho. Entonces yo digo, por supuesto no es lo mismo, no es lo mismo, eh, pero es a lo único que yo lo puedo ir asociando porque no tengo otros parámetros con los que asociar esto. Ni siquiera la revolución industrial en el ferrocarril.
cambios de paradigma, fue cuando dijiste cambios en la subjetividad, cambios en el cuerpo. Ah, mira vos, esto, qué interesante. Este, bueno, ¿será eso? ¿Será eso? ¿Irá en esa línea? Y nosotros estamos siendo parte de ese proceso. Lo que pasa es que por ahora lo que vemos son los primeros pasitos de un proceso. Si alguien habla de esto dentro de 50 años, lo van a ver como una película cortita. Bueno, pasó esto, esto y esto, pum, acá está. Como nosotros podemos ver todas las luchas del feminismo, no solo el sufragio, todo lo que quieran, ¿no? ¿Cómo era esa frase tan linda de tenía que ver con el derecho a la interrupción legal del embarazo. Nuestras abuelas nos dejaron el voto, nos dieron el voto, nuestras madres nos dieron el divorcio y nosotras obtuvimos generaciones, ¿no? Y nosotras obtuvimos el derecho a la interrupción legal del embarazo. Las conquistas de las generaciones a lo largo del tiempo, que vos decís, ay, bueno, qué pavada. Cada una de esas cosas se llevó puestas miles de vidas y en algunos lugares se las sigue llevando puestas. Entonces, salvando las distancias otra vez, porque esto involucra la tecnología de una forma mucho más global, mucho más cruenta, con es todo lo que hablamos, ¿no? La posibilidad de la intrusión, de meterse en la vida de las personas, de involucrar el cuerpo, en fin, todo lo que hablamos. Me parece que estamos siendo parte de ese proceso y reflexiones como estas son las únicas que nos ayudan, por lo menos desde mi punto de vista, a tratar por lo menos te diría de no fanatizarnos, ni en contra ni a favor. Ah, no, porque si no está, pero me escuchaba, me sale la inteligencia artificial. No, no, por ahora no. ¿Y por qué? Y porque no sé, pero no sé, voy a leer un poco más, lo voy a pensar, porque también está eso, no solo está la gente que reniega la inteligencia artificial, sino que también está la gente que es como del otro bando, ¿no? Pero es que vos no entendés, pero este fenómeno ya está, sí, sí, todo eso, pero que esté no quiere decir que yo lo tenga que usar y de cualquier manera. ¿Mm? ¿Quieres comentar algo? Sí, pero ya se me fue. Tenía que ver con esto que decías, Lana, de... No, no me acuerdo bien qué iba a decir, pero en esto de que estamos construyendo una nueva subjetividad y yo creo que también estamos como en una transición de una nueva forma de entender la realidad, de poder cuestionarse, porque a mí me pasa un montón de veces que veo videos random que te salen y que lo vuelvo a ver y digo, no sé si esto es posible, qué sé yo, un auto que va subiendo la montaña. O los mismos videos de famosos. El otro día había unas fotos que habían subido de distintos políticos como en una juntada. Y la verdad que, no sé, parecía, puede ser, pero te das cuenta que no es posible. Las imágenes generadas por inteligencia Te das artificial. cuenta que no es posible por el contexto, pero qué sé yo, eso como que también te hace pensar de que la forma en la que construimos la realidad se está modificando. O sea, la forma, lo que tomamos para construir la realidad o para entender la realidad, también está siendo y va a ser modificada por esto. Y esto de que hablábamos de que es algo que nos da miedo porque claramente es desconocido y porque no podemos medir hacia dónde va, viendo como estas pequeñas cosas. Entonces, un poco también, más allá de que, por supuesto que lo desconocido nos va a generar temor, es eso, es la magnitud de lo que tiene, porque no si uno se pone a pensar en la magnitud de lo que tiene, es como decir, y yo, no sé, tal vez en 10 años de lo único que voy a estar segura es de que yo soy yo, hasta ahí nomás. Porque y vemos, o sea, por más o menos, ¿sí? Eso tenía que ver un poco. Bueno, para el que le interese, no es mi campo de investigación, así que no les puedo aportar datos, pero para el que les interese, sí, ya hay muchas investigaciones con respecto a el cambio en los procesos cognitivos, la forma de procesar la información ya desde hace años, a partir del uso de redes y antes de eso, a partir de lo que es el acceso a la digitalización, al mundo digital y cómo esto va, no es lo mismo. Lo voy a decir muy groseramente, el cerebro de un niño o niña de 8 años de ahora, que en términos muy generales, por supuesto, que el de hace 50 años o que el de hace de 100 años. Y ya hay muchos estudios con eso. No es mi campo, por eso no les puedo dar más datos, pero sí sé que existen. También el otro día veía un estudio que es una proyección en realidad, porque es algo que todavía no está pasando,
respecto a la evolución y la modificación ósea que van a tener generaciones dentro, no sé, dentro de 100 años. El estudio decía eso, de que las probabilidades de que el dedo meñique esté modificado así, como que ya lo estaban como previendo a eso a través de inteligencias artificiales, porque por el tiempo que pasamos con el dispositivo en la mano y la forma en la que ponemos el dedo, qué sé yo, bueno, se alarga. Seguro, no te quepa duda, porque por ejemplo, actualmente más de la mitad de los recién nacidos y desde hace ya varios años nacen sin muelas del juicio. No es que están chiquititas y atrofiadas, directamente no están. Y esto tiene que ver con una adaptación evolutiva a nuestro tipo de alimentación. Ya no necesitamos esa cantidad de molares para comer la carne como se supone que durante siglos lo hemos hecho. Así que sí, seguramente son adaptaciones. Darwin ahí, en ese sentido, no se equivocó, ¿no? Así que bueno. Bueno, ¿hay una preguntita? No, bueno, No, es un mensaje de WhatsApp de agradecimiento de una colega que se retiró. Muchas gracias por esta jornada, muy enriquecedora, y se bueno, retira. bueno, gracias al colegio. La verdad que la agradecida soy yo. Estoy muy Bueno, un contenta. aplauso virtual.